Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Vamos a comenzar con la videoclase programada para el día de hoy. Y en esta ocasión toca el turno a la asignatura de lengua materna, español, con el título y el tema mitos y leyendas. Bien, para entender qué es un mito y qué es una leyenda, vamos a remitirnos al concepto de esto y a saber qué son. Estos son relatos que se divulgan en forma oral de una generación a otra, es decir, de padres a hijos, o de abuelos a nietos, o de abuelos a padres. Son narraciones que nacen espontáneamente, como una expresión colectiva de una raza o de un pueblo en particular. Estos, los mitos y las leyendas, buscan explicar una imagen del mundo y una necesidad de manifestar una fe. El origen de estos, de los mitos y de las leyendas, no se puede establecer con precisión. Si bien es cierto se tiene alguna idea de cuándo pudieron haber nacido, no es muy exacto el dato. A pesar de que ambos son historias orales que se transmiten de padres e hijos, como ya te dije hace un momento, no son lo mismo. Tanto mitos como leyendas tienen sus características propias. Y el caso del mito, este es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, es decir, durante un tiempo de inicio. Podríamos poner, por ejemplo, el inicio del mundo. ¿Cómo era el mundo al principio? En el que el mundo no tenía aún su forma actual. ¿Cómo era el mundo antes? ¿Cómo era antes de que hubiera aquí en la Tierra seres vivientes? Antes de que hubiera flora, antes de que hubiera fauna. Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente se explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito. Por ejemplo, las estaciones del año. Estas, la primavera, el otoño, el invierno, el verano, se pueden narrar de cierta manera en algunos mitos. Además, poseen un fuerte componente religioso, con presencia de dioses, que lo hacen posible. Sí, en efecto, los dioses se hacen presente en este género literario de los mitos. ¿Sí? Vamos a encontrar diversos dioses en diversos mitos. Y ahora bien, te presento aquí en pantalla los diferentes tipos de mitos que hay. En primer lugar, vamos a encontrar los mitos cosmogónicos. Estos siempre van a intentar darle una explicación de la creación del mundo, y aquí el agente principal o el actor principal siempre es un dios. Por cierto, ¿conoces la imagen que te muestro aquí en pantalla? Esta imagen. Esta es una imagen que se encuentra en la Capilla Sixtina y que narra, te lo dejo de tarea. El siguiente tipo de mito, los mitos teogónicos. Estos relatan el origen de los dioses, además de su vida y el origen de su divinidad. Por ejemplo, Atenea surge de la cabeza de Zeus, quien había devorado a su madre embarazada. Te invito a que leas este mito. Vamos a encontrar otro tipo de mito que se llama antropogénico. Narran la aparición del ser humano, ¿sí? Quien se puede creer que surge a partir de la materia viva. ¿Has escuchado, por ejemplo, esa narración que en realidad sería un mito de Adán y Eva? Este mito de Adán y Eva entra en esta categoría de los mitos antropogénicos. Por cierto, este mito de Adán y Eva está muy vinculado a la iglesia, principalmente a la iglesia católica. Tenemos otro tipo de mitos, los mitos fundacionales. Cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una de las ruinas más importantes de toda América Latina. Me refiero a Teotihuacán. Esta ciudad está fundada bajo un mito y se cuenta que fue fundada por dioses, y es aquí en Teotihuacán donde nacen los dioses. Y este mito de cómo se funda Teotihuacán entra en la categoría de los mitos fundacionales.
Bien, y seguimos entonces. Y vamos a encontrarnos con otro tipo de mito. Me refiero a los mitos escatológicos. Anuncian el futuro y el fin del mundo. Sí, pareciera algo catastrófico y algo muy futurista. Sin embargo, existen los mitos escatológicos. El clásico ejemplo de estos mitos los vamos a encontrar en el mentado Apocalipsis. ¿Ok? De aquí nos vamos ahora a las leyendas. ¿Qué son las leyendas? Nos vamos a encontrar que las leyendas son narraciones de hechos naturales o sobrenaturales, o también puede ser una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Y si te das cuenta, aquí encontramos una similitud entre el mito y la leyenda. Es una forma que se transmite de manera oral o escrita y de generación en generación. Generalmente este relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y la realidad, que le confiere cierta singularidad. Una leyenda, a diferencia del cuento, está ligada siempre a un elemento preciso y se centra en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad a la cual pertenece. Las leyendas se agrupan a menudo en ciclos alrededor de un personaje, como sucede con los ciclos de las leyendas en torno al rey Arturo y Robin Hood. Excelentes cuentos, excelentes leyendas. También te invito a que las leas. Incluso hay películas, pero yo te recomiendo que leas primero los libros. Los tipos de leyendas. Por su temática vamos a dividir las leyendas en etológicas. Estas aclaran el origen de los elementos de la naturaleza, como los ríos, como los lagos o como las montañas. Aquí también podría entrar la narración de los volcanes. Un ejemplo de ello, la leyenda de la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Este tipo de leyenda entra en esta clasificación etológicas. Tenemos las leyendas escatológicas acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Aquí podemos meter como ejemplo la leyenda de la Llorona, clásica y típica de las leyendas mexicanas, y las leyendas religiosas, historias de justos y pecadores, pactos con el diablo, episodios de la vida de santos. Ojo con esto, estamos hablando de que son leyendas y tienen ciertos elementos precisos y algunos elementos verídicos y otros no tanto. Decía hace un momento que jugamos también con elementos sobrenaturales. Por su origen, vamos a dividir las leyendas por su origen en leyendas urbanas, que pertenecen a las costumbres de la contemporaneidad y circulan de boca en boca, etc. Tenemos las leyendas rurales. Las leyendas rurales solo se hacen válidas en el campo porque no tienen lugar en las ciudades. Y vamos a encontrar las leyendas locales. Es una narración popular de un municipio, condado o provincia. Tenemos el ejemplo claro de Ixtapaluca. En Ixtapaluca hay una leyenda que se cuenta de un cerro, y en ese cerro hay un personaje. Te invito a que la busques y no la compartas. Y bien, esto es a grandes rasgos lo que son los mitos y lo que son las leyendas. Te invito a que realices un cuadro comparativo entre las características de los mitos y las características de las leyendas, en qué se parecen y en qué difieren. Aunque te decía al principio, si bien es cierto, los dos se transmiten de generación en generación y los dos se transmiten de manera oral, tienen sus particularidades. Eso es todo por el día de hoy. Adiós.